Buenos días a los del Zoom, ¿me escuchan bien? Quizás ahora con el micrófono. ¿Se escucha bien? ¿Seguro me puede contestar por el chat? Sí. Bárbaro, gracias. Ok, bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, que es sobre fisiología del tracto genital masculino. Bien, bueno, como introducción vamos a tener que el sistema reproductor masculino va a estar formado por distintos componentes, ¿sí? Tenemos a las gónadas, que en el caso de los varones son los testículos. Después vamos a tener una serie de conductos genitales, ¿sí? Que es donde van a pasar los gametos una vez formados en los testículos, y luego unas glándulas accesorias, que vamos a ver después en más detalle cada una, y por último el órgano copulador, que es el pene. Bien, como funciones generales de los testículos, tenemos que tienen una función que es exócrina, ¿sí? Que es la producción de gametos, gametogénesis, y luego van a tener una importante función como glándula endócrina, ¿sí? Estas hormonas que secretan van a ser muy importantes a su vez para mantener lo que es la gametogénesis normal, ¿sí? Para lo que es el desarrollo del aparato reproductor masculino y su mantenimiento a lo largo de la vida, y para el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, sobre todo en la pubertad, ¿sí? A diferencia de lo que ustedes vieron en la clase de ayer del sistema reproductor femenino, no está descrita como una ciclicidad, ¿sí? en la parte endocrina de los hombres. Bien, como organización tenemos que, si nosotros hacemos un corte del testículo, tenemos que estar formado por lobulillos, y a su vez, dentro de cada lobulillo, vamos a tener los túbulos seminíferos, ¿sí? Dentro de estos túbulos seminíferos es donde se va a estar dando la gametogénesis, donde se van a estar formando los espermatozoides en sus distintos estadios, y luego estos túbulos seminíferos van a desembocar en lo que es una red testicular o red de testis, ¿sí? Que a través de unos conductillos luego va a conducir a lo que es el epidídimo, ¿sí? Que es el primer conducto por el cual los gametos van a salir una vez que están formados de los testículos. Luego, una particularidad que tienen los testículos es que no están dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? Sino que se encuentran por fuera, dentro de lo que es el escroto. El escroto es como una bolsita, ¿sí? Que los contiene, y es importante para poder regular la temperatura, para que los testículos siempre estén entre 2 a 3 grados por debajo de la temperatura corporal, ¿sí? Esto es importante para poder mantener la gametogénesis viable, ya que a temperaturas mayores los espermatozoides se vuelven inviables. Y bueno, esto lo regula a través de unos músculos que tienen, ¿sí? Que también puede cambiar la posición, ya sea acercarlos o alejarlos del cuerpo, según se requiera la temperatura. Después tenemos las células, los gametos, ustedes ya los conocen, son los espermatozoides, ¿sí? Que van a estar formados por una región de la cabeza que contiene el acrosoma, ¿sí? Que es esta parte de acá. El acrosoma contiene enzimas hidrolíticas que van a ser importantes para el momento de la fecundación, ¿sí? Para la reacción acrosómica. Luego tenemos como una porción intermedia, donde hay un montón de mitocondrias, que esta es la parte que funciona como el motor, ¿sí? Donde que le va a dar la energía. Esas mitocondrias van a consumir nutrientes y les va a dar energía para poder movilizar el flagelo, ¿sí? Que es la parte de la cola, que es lo que hace que los espermatozoides sean móviles. De hecho, son las únicas células móviles que tienen movilidad propia, que pueden desplazarse.
Bien, y luego tenemos entonces que el conjunto de los gametos, las células de los espermatozoides, van a formar alrededor de entre un 5 y un 10% de volumen total del semen, ¿sí? Y el semen, el resto, el 90%, va a estar formado por lo que es plasma seminal. Este plasma seminal, bueno, es isotónico, ahí me quedó mal, digo el isotónico, pero es isotónico, tiene un pH neutro, ¿sí? Y la función de este plasma seminal va a ser, bueno, dar la protección, también hacer el transporte de los espermatozoides, y también vamos a ver que tiene varias sustancias que son nutritivas y que van a ayudar a la viabilidad de los gametos. ¿Está? El semen en realidad no es que ya está formado de antes y está almacenado, sino que se va a formar en el momento de la emisión y la eyaculación, ¿sí? Cuando la contracción de las glándulas, lo que van a hacer es que vuelquen sus fluidos en los conductos y de esa forma se termina componiendo lo que es el semen en el momento de la eyaculación. ¿Tá? Tenemos que, bueno, una concentración de espermatozoides normal es mayor a los 20 billones por mililitro, ¿sí? Y normalmente el volumen varía entre 2 a 5 mililitros, ¿sí? Dando, bueno, un contenido variable entre 150 a 600 millones de espermatozoides por cada eyaculación. Bien, ahora vamos a ver un poco qué es lo que sucede dentro del sistema reproductor masculino con estos espermatozoides una vez que están formados en los testículos. Bien, lo primero que les comentaba es que el primer túbulo por el cual van a salir los espermatozoides va a ser el epidídimo, ¿sí? En el epidídimo es importante porque además de que quedan almacenados, por lo general están alrededor de un mes, que permanecen, van a adquirir lo que es la movilidad, ¿sí? Hasta el momento, cuando salen del testículo, todavía, si bien son maduros, no tienen todavía la movilidad. Y además, el epitelio secretor del epidimo va a secretar nutrientes a este líquido seminal. ¿Sí? Es esta primera porción de acá, que acá lo vemos es grande. Todo esto es el epididimo. Luego del epididimo tenemos los conductos deferentes, ¿sí? Que son estos que se ven acá. El conducto deferente es un conducto largo que, como ven, va desde los testículos, ¿sí? Atraviesa toda esta parte de acá hasta acá. Y bueno, su principal función del conducto va a ser transportar, ¿sí? Desde el epidídimo hasta la uretra para el momento de la emisión y eyaculación. Como particularidad, bueno, una práctica que se usa como un método anticonceptivo que es muy eficaz y tiene una, una efectividad del 99% para controlar la natalidad, es la vasectomía. Lo que hace se cortan y se ligan los conductos deferentes. ¿Sí? De esta forma se asegura que sí se va a formar el semen, pero no va a tener contenido de espermatozoides porque no van a poder pasar, llegar desde el epididimo hasta la uretra a través de los conductos deferentes. Y por último tenemos los conductos eyaculadores. Por último no, pero que sería como este chiquito de acá, ¿sí? Que está luego del final del conducto deferente que forma esta zona de acá, que se conoce como la ampolla, y según esta es la vesícula seminal. ¿No? O sea que las secreciones de la vesícula seminal ya se van a volcar en la última parte, que es el conducto eyaculador. Bien, y ahora sí, el último es el túbulo, es la uretra, ¿sí? Que la uretra, bueno, es un conducto que es común al sistema reproductor y al aparato urinario. La idea es que está regulado por mecanismos que son reflejos y voluntarios, pero también gracias a este reflejo es que en el momento de la eyaculación va a estar inhibida la micción, ¿sí? Por una acción simpática, y a su vez cuando hay micción se inhibe la eyaculación. ¿Sí? Esto asegura de que puedan darse en momentos diferentes. Y ahí va, lo logra por el cierre del esfínter interno, que es el que impide el paso del semen en el caso de la micción. Bien, después dijimos que además de los conductos teníamos las glándulas anexas,
¿sí? Que son glándulas que van a estar acopladas a estos conductos para verter sus secreciones. La que tiene la mayor parte de contribución al plasma seminal es las vesículas seminales, ¿sí? Alrededor de un 60-70% de su secreción corresponde a las vesículas seminales. Lo más importante que tiene esta secreción es que contiene fructosa, que la fructosa es la principal fuente de nutrientes para los espermatozoides, ¿sí? Que van a estar consumiendo esa fructosa que decíamos hoy, esas mitocondrias, para poder tener movilidad. Y, bueno, además tiene otras sustancias nutritivas. También va a segregar prostaglandinas, ¿sí? Que las prostaglandinas en realidad son derivados de los lípidos que actúan como hormonas que van a tener función en el semen mismo, pero también en el aparato, en el sistema reproductor femenino, ¿sí? Ya que estas prostaglandinas van a estimular las contracciones del útero, las trompas, ¿sí? También van a reaccionar con el moco cervical para hacerlo más receptivo, y de esta forma van a hacer que los espermatozoides se puedan mover mejor dentro de la vagina femenina. Son estas de acá. Bien, después tenemos la próstata, que la próstata sí es una glándula más grande, ¿sí? Que va a contribuir con alrededor del 25-30% al volumen del plasma seminal. La próstata secreta varias sustancias diferentes, ¿sí? Entre ellas ácido cítrico, fosfatasa ácida, fibrinolicina, perdón, y el antígeno prostático específico, ¿sí? El que se conoce como PSA, que en realidad es una enzima, es una proteasa que va a favorecer que ese coágulo, porque, o sea, no les mencioné, pero también, o sea, en las secreciones de la vesícula seminal hay sustancias que son coagulantes, ¿sí? Que hacen que ese líquido se coagule una vez que está eyaculado, y eso sirve en realidad para asegurarse como de que llegue el contenido de espermatozoides a la vagina, ¿sí? Que no se pierda de alguna forma. Pero después es importante que ese coágulo se disuelva para que los espermatozoides puedan salir y llegar al objetivo, que es fecundar el óvulo. Entonces, para eso es importante enzimas que lo que van a hacer van a licuar ese coágulo, y una de ellas es el PSA. El PSA también quizás lo escucharon alguna vez porque se usa en la clínica como es un indicador de la función prostática de alguna forma, ¿sí? Porque cuando hay algún tumor o un cáncer, aumenta en grandes cantidades. No solo a causa del cáncer, ¿sí? También el PSA puede estar aumentado por otros factores, pero bueno, como se sabe que en el cáncer aumenta, es un parámetro que se tiene en cuenta en la clínica. Bien, y por último tenemos las glándulas conocidas como vulvoretrales o las glándulas de Cooper. Estas son glándulas chiquitas que están como en esta parte de acá, ¿sí? Como más abajo de la próstata, y en realidad su fluido es el que va a salir primero durante la emisión, ¿sí? O sea, es una secreción que es preeyaculatoria, y la principal función que tiene va a ser actuar como lubricante, y también como es una secreción que es alcalina, va de alguna forma a alcalinizar la uretra, que es ácida porque pasa la orina por ahí, ¿sí? Y de esa forma el pH va a ser más amigable, digamos, un pH más neutro para el pasaje de los espermatozoides en la eyaculación. ¿Tá? Además, bueno, como es un líquido que sale antes del semen, que en teoría no contiene espermatozoides, pero por arrastre pueden haber quedado espermatozoides contenidos, ¿sí? Sobre todo en la uretra, por lo cual no asegura que este líquido no pueda tener algún espermatozoide que pueda fertilizar a un óvulo, ¿sí? Por lo cual, como método anticonceptivo, no sería 100% eficaz, aunque sea antes de la eyaculación. Bien, y por último tenemos entonces el pene, que va a tener la doble función: por un lado la expulsión de orina, y por otro lado la expulsión del semen. Las particularidades del tejido ustedes en la clase de respuesta sexual lo van a ver con más detalle, ¿sí?
pero para que sepa que está formado por dos cuerpos cavernosos, ¿sí? Que en realidad se llaman cavernosos porque dentro de ese tejido, se dice que es un tejido eréctil porque se forman como lagunas que acumulan sangre en su interior y de esa forma es que se logra la erección, ¿sí? También tenemos un cuerpo esponjoso, que es el que rodea la uretra, ¿sí? Que su parte final va a formar el glande, que el glande está recubierto de muchas terminaciones nerviosas, similar a lo que es el clítoris en la mujer, ¿sí? Y tiene, bueno, su función también sensitiva. Bien, bueno, pasando un poco entonces a lo que es el interior de los testículos, ¿sí? Que van a tener sus funciones principales. Dijimos, por un lado, la gametogénesis, por otro lado, la función endocrina. Vamos a tener dos células principales, ¿sí? Además de los espermatocitos, de las espermatogonias, dentro del testículo. Una de ellas son las células de Sertoli. Y las células de Sertoli son células que son grandes, ¿sí? Que van a estar desde la parte basal hasta la luz del túbulo seminal, ¿sí? Y se dice que son como las células nodrizas para esos espermatocitos que están formándose, ¿sí? De alguna forma le van a dar como sostén, le dan como protección, además secretan sustancias que son nutritivas también, van a cumplir la función de fagocitar si hay exceso de citoplasma durante la gametogénesis. También entre células de Sertoli contiguas, ¿sí? Hay como una continuidad citoplasmática que forma lo que es la barrera hematotesticular, ¿sí? De forma similar a lo que pasaba con la barrera hematoencefálica del cerebro, como que las células no dejan pasar sustancias entre una parte y otra en este caso, el túbulo seminal. También lo que va a prevenir que los antígenos del esperma se escapen hacia la sangre por la parte basal. Bien, además de estas funciones, también van a secretar tiene una función endócrina de varias sustancias, ¿sí? Una de ellas es la hormona peptídica inhibina, que supongo que ya hablaron de ella ayer en la parte de femenino, ¿no? Ahí va. En el hombre tiene la misma función, en realidad la inhibina es producida por las células de Sertoli y va a inhibir a la producción de FSH. También va a segregar algunos factores que van a actuar en las células de Leydig, ¿sí? Además convierte, esto ahora lo vamos a ver en otra figura, pero también convierte andrógenos en estrógenos porque tiene la presencia de aromatasa, la enzima que hace esto. También secretan una proteína que se conoce como ABP, que es la proteína de unión andrógeno. Esta proteína es importante para fijar los andrógenos dentro del testículo. Y bueno, otra hormona importante también es la conocida como la hormona antimulleriana o sustancia inhibitoria mulleriana, ¿sí? Que va a tener una función durante el desarrollo embrionario para, ahora lo vamos a ver eso también, pero para hacer que se desarrolle el sistema reproductor masculino y que se inhiba el conducto hormonal, que es el que va a dar lugar sino al sistema femenino. Bien, y teníamos entonces a las células de Sertoli dentro de los túbulos y por fuera de los túbulos seminíferos tenemos a las células de Leydig, también conocidas como las células intersticiales, ¿sí? Esta es la principal célula endocrina del testículo, de hecho es acá donde se va a secretar la mayor parte de la testosterona circulante en un hombre, ¿sí? Tienen la capacidad de sintetizar colesterol de novo o también lo adquieren a través de la sangre, a través de los receptores de LDL. Bueno, las funciones de la célula Leydig van a estar reguladas por la hormona LH. Que la LH entonces, o sea, estas células tienen receptores para la LH y las de Sertoli tenían receptores para FSH. Bien, a su vez, les decía, estas dos células tienen como una comunicación cruzada entre sí,
Y tenemos este lado a la izquierda la célula de Leydig, acá tenemos la célula de Sertoli. ¿Sí? Como vemos, por ejemplo, la testosterona que es producida en la célula de Leydig va a pasar también a las células de Sertoli, ¿sí? Perdón, la testosterona en la célula de Leydig, lo dije bien, a las células de Sertoli, y acá las células de Sertoli van a producir estradiol, que a la vez el estradiol va a salir y puede actuar también en las células de Leydig. El estradiol lo que va a hacer va a estar inhibiendo la síntesis de testosterona. Perdón. También las células de Sertoli, acá vemos que tienen los receptores para FSH, van a estar produciendo factores de crecimiento que a su vez también actúan en las células de Leydig para aumentar el número de receptores de LH, ¿sí? Y de esta forma aumenta la producción de testosterona. Este mecanismo es importante también durante el desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, en la pubertad, que aumentan mucho los niveles de testosterona. Bien, y bueno, ¿cómo se produce esta hormona, la testosterona? Es una hormona que es esteroidogénica, ¿sí? Como el resto de las hormonas esteroidogénicas derivan de su precursor, que es el colesterol. En este caso no se muestra el primer paso, pero el primer paso es la conversión de colesterol a pregnenolona, perdón, que es este primer precursor de acá. Y luego, bueno, por varias enzimas, esta pregnenolona se va a convertir primero en progesterona, ¿sí? Después en la 17-hidroxiprogesterona, y esta se va a transformar en la androstenediona, ¿sí? Que en el último paso de la enzima se va a formar la testosterona. Esto sería dentro de la célula de Leydig. Una vez que se forma esta testosterona, gran parte de esta va a quedar retenida dentro del túbulo seminífero gracias a la unión con la proteína ABP, esta que era producida por las células de Sertoli, ¿sí? Y esto es importante para retener testosterona, que es fundamental para la gametogénesis que quede dentro del tejido, ¿sí? En el túbulo seminífero. A su vez, esa testosterona en el hombre también se va a transformar, por un lado, en estradiol, ¿sí? A través de la enzima aromatasa. ¿Sí? Esto sucede en varios tejidos, sobre todo, además del testículo, en el tejido adiposo, ¿sí? En bastante aromatasa, que hace que transforme la testosterona en estradiol. Y también la testosterona se puede transformar a un andrógeno más potente, que es la dihidrotestosterona, conocida como DHT, también, que es un andrógeno que tiene mayor afinidad por el receptor de andrógenos que la testosterona. Bien. Y bueno, un poco comentarles lo que es el mecanismo de acción de la testosterona y la dihidrotestosterona. Se van a unir a los receptores de andrógenos, que son del tipo de la familia de receptores nucleares, ¿sí? En realidad actúan como factores de transcripción. Lo que hace, una vez que llega, ya sea la testosterona o la DHT, se va a unir al receptor de andrógenos que está en el citoplasma, ¿sí? Sería este de acá, este es sin la hormona. Una vez que la hormona se une, se forma el complejo, ahí va, acá es el complejo inactivo, que en realidad es ese receptor que le decía que es un factor de transcripción, pero que tiene las proteínas chaperonas, ¿sí? Que están inhibiendo la transcripción. Una vez que la hormona se une, este dímero entre el receptor y la hormona se va a translocar al núcleo, ¿sí? Y una vez en el núcleo va a estar mediando la transcripción de diversas proteínas, enzimas, ¿sí? Depende cuál sea la célula blanco o la célula diana. En este caso, el ejemplo es una célula prostática, ¿sí? En el que se ve que la unión en este caso de la testosterona
va a hacer que a través de, bueno, el factor de transcripción se sintetice la enzima, la proteína que va a dar lugar a el PSA, antígeno prostático, sí que como habíamos dicho es una enzima que es secretada por la próstata. Esto es un ejemplo, pero en general la mayoría de las funciones, la testosterona en las células Bianco está formada por mecanismos que son similares de receptores nucleares que van a estar regulando la transcripción de los genes. ¿Vamos bien hasta acá? ¿No tienen alguna duda? ¿Sí? ¿Se van entendiendo bien? Bien, y bueno, y acá en esta gráfica lo que se muestra es una representación de los niveles de testosterona, ¿sí? Que es la línea en azul, a lo largo de la vida de un hombre. ¿Sí? Tenemos en la línea continua la testosterona y lo que es puntuada sería la producción de esta. Como vemos, hay un aumento durante la gestación, ¿sí? En el segundo trimestre hay un pico de testosterona, ¿tá? Que esto va a cumplir una función importante durante el desarrollo. Luego vamos a tener otro aumento en la etapa neonatal y después la testosterona va a permanecer en niveles muy bajos. De hecho, o sea, todo lo que es el eje que regula la testosterona está activo, ¿sí? Por lo cual durante la infancia los niveles son prácticamente indetectables hasta el momento de la pubertad, ¿sí? Que empieza a subir drásticamente hasta sus niveles más altos en el momento del desarrollo en la pubertad, ¿sí? Luego vemos que permanecen altos los niveles en el adulto y que a partir de los 60 años empiezan a disminuir. Pero no disminuyen como pasaba en el caso de las mujeres, ¿sí? Que después de la menopausa, después de los 40 años, 50, se caen mucho los niveles de hormonas. En el caso del hombre no. Como vemos, puede llegar hasta incluso, acá este esquema muestra más de 80 años, que sigue estando por arriba un 50% de la producción de testosterona máxima durante la adultez, ¿sí? Y igual se corresponde lo que es la cantidad de esperma, ¿tá? Eso nos dice que en realidad la espermatogénesis de un hombre, si bien va a decaer un poco con la edad, va a seguir estando funcional prácticamente durante toda la vida. Bien, como habíamos dicho, una de las funciones de la testosterona era durante el desarrollo embrionario masculinizar ese embrión, ¿sí? Que va a ser que va a tener el cromosoma XY y que va a fomentar lo que es el desarrollo del sistema reproductor masculino. Bien, ¿cómo lo hace? Bueno, hasta la semana 7, las gónadas todavía se están indiferenciadas, ¿sí? Tanto en el embrión masculino como en el femenino. Es una gónada que es bipotencial, que se puede formar ambos sistemas, pero el gen SRI, ¿sí? que está contenido en el cromosoma Y, va a inducir la vibración de la proteína que va a hacer que se empiece a expresar la testosterona, ¿sí? En lo que sería como ese testículo embrionario, ¿sí? Esta testosterona, entonces, por un lado, va a estimular lo que es el desarrollo de los genitales internos masculinos, ¿sí? El desarrollo de los testículos. También acá en las células de Sertoli van a secretar lo que es la hormona antimulleriana, ¿sí? También conocida como MIS, que lo que va a hacer va a causar la degeneración del conducto de Müller, ¿sí? Para que no se forme el aparato reproductor femenino, ¿sí? Y a partir de los conductos de Wolff son los que van a dar lugar al sistema reproductor masculino. Bien.
Bueno, y en la vida adulta vamos a tener que la testosterona cumple una gran variedad de funciones, ¿sí? Bueno, por un lado, todo lo que habíamos dicho es fomentar lo que es el crecimiento y el mantenimiento de, en realidad, de las gonas y de todo el sistema reproductor masculino, ¿sí? Tanto las glándulas anexas, todo lo que vimos hasta ahora, todo el sistema reproductor está mantenido por los niveles de testosterona. A su vez también va a tener efectos metabólicos, ¿sí? Esto lo vemos por esta parte de acá, ¿sí? La testosterona directamente va a estar fomentando todo lo que es el desarrollo del tejido muscular, ¿sí? El anabolismo proteico. También va a ser el patrón de grasa visceral, que sea sobre todo un desarrollo abdominal, ¿sí? Eso a diferencia de los estrógenos, que hace que tenga un diferente patrón de desarrollo, ¿sí? Más en la cadera y estas zonas del cuerpo. También es importante para el desarrollo de los huesos, ¿sí? De hecho, parte de esta acción es mediada por los estrógenos, ¿sí? Los estrógenos son importantes para prevenir la osteoporosis en la mujer y en el hombre también, ¿sí? Porque como habíamos dicho, esta testosterona tiene efectos que son directos, pero algunos de ellos son indirectos a través de su conversión a estrógenos. Sí, acá tenemos otros ejemplos también, que a través de los estrógenos también se regula lo que es el eje hipotálamo hipofisario, y algunos van a ser a través de la DHT, ¿sí? La dihidrotestosterona, por ejemplo, todo lo que es la parte de la formación de sebo, el crecimiento de la barba, estos los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Son sobre todo mediados a nivel de DHT. Esto implica en parte porque en la pubertad aumentan mucho los niveles de DHT, ¿sí? Lo que puede hacer que dé lugar a la mayor producción de sebo en la piel, ¿sí? Entre sus efectos. Bien, y después vamos a tener también efectos que son importantes a nivel del sistema nervioso, a nivel de comportamiento. ¿Sí? Porque recuerden que en realidad las hormonas van a llegar a todas partes del cuerpo y van a actuar donde haya receptores para esas hormonas. Y en el cerebro también va a haber receptores de este receptor de andrógeno, sí, que va a estar regulando todo lo que es el comportamiento sexual, la parte de la libido, ¿sí? La testosterona aumenta lo que es el comportamiento de libido, y también la parte de comportamiento agresivo va a estar estimulado por testosterona. Bien, repasando entonces un poco lo que es la parte de regulación, que bueno, que ustedes esto ya lo vieron en la clase de eje hipotálamo hipofisario, pero para recordar, en realidad las gónadas, tanto las femeninas como las masculinas, van a estar bajo la regulación de este eje, ¿sí? Y este eje tenía el nivel superior, que está en el hipotálamo, ¿sí? Las neuronas que iban a producir la hormona liberadora de gonadotrofina, que es la GnRH, que esta va a actuar a nivel de la hipófisis. En este caso, las células gonadotropas están en lo que es la adenohipófisis, que van a secretar la hormona luteinizante y la hormona folículo-estimulante, la FSH. ¿Sí? Son las mismas hormonas que en el caso de la mujer. De hecho, o sea, por eso se llama folículo estimulante, porque su descripción fue como la que iba a incentivar el crecimiento de los folículos, pero tiene acciones similares en el hombre. Y bueno, y estas van a estar las dos actuando en el testículo. Como habíamos dicho, la LH va a actuar a través de las células de Leydig, porque es la que expresa los receptores para la LH, ¿sí? Va a estar estimulando todo lo que es la síntesis de los andrógenos, de testosterona, sobre todo, y por otro lado la FSH, que va a estar actuando específicamente sobre las células de Sertoli, porque son las que tienen los receptores para FSH. ¿Ah? En este caso, no son los gametos los que tienen los receptores, sino que es a través de las células de Sertoli que se va a estar estimulando esa producción de gametos, la gametogénesis. ¿Sí? Es una estimulación indirecta a través de las células de Sertoli. Bien, y como habíamos dicho, bueno, este eje tiene una retroalimentación que es negativa, ¿sí? Tanto los andrógenos, la testosterona, como la THT,
cómo los estrógenos van a estar inhibiendo, tanto a nivel de la hipófisis como del hipotálamo, la liberación de estas hormonas. Y tenemos otro bucle de retroalimentación negativa que es específico entre la FSH y las células de Sertoli a través de la producción de inhibina. Acá tenemos un esquema que es un poco más detallado, ¿sí? Pero que en realidad muestra prácticamente lo mismo, ¿sí? Acá vemos también cómo muestra la parte de la testosterona, las posibles vías que puede quedar retenida dentro del testículo con la unión a la proteína de un andrógeno, o que en la circulación, esto en realidad significa que esta es una globulina transportadora de hormonas esteroideas, ¿sí? Una gran parte en la circulación plasmática de la testosterona se une a esta proteína, y en realidad como el resto de las hormonas, la hormona que va a tener acción va a ser la hormona siempre que está libre, ¿sí? No la que está unida a proteínas. Es un poco lo que se matiza acá. Un pequeño porcentaje que queda libre es el que va a estar regulando el eje, ¿sí? A nivel de la hipófisis y del hipotálamo. Como mencionábamos también antes, esta testosterona puede transformarse en DHT o estrógeno, que también van a estar regulando el eje en los dos niveles. Bien, esto es, bueno, para recordarles que en realidad la GnRH es similar en el caso de la mujer también, se va a secretar en pulsos, ¿sí? Es una secreción que no es continua, sino que es pulsátil, y estos se corresponden con los pulsos de LH, perdón. Acá, en realidad, este es un trabajo que es un ejemplo de un artículo que muestra cómo los cambios de LH con la edad, estos son, en realidad son estas gráficas que tenemos acá son de 4 sujetos, ¿sí? Cuatro hombres. A la izquierda son hombres jóvenes de 18 a 25 años, y a la derecha son hombres de mayor edad, ¿sí? Entre 60 y 80 años, y en realidad lo que se muestra es cómo hay una reducción en lo que es la amplitud de esos picos de LH, ¿sí? Que como ven acá son más grandes, acá tienen como mayor frecuencia, ¿sí? Si ven los picos están como más juntos, eso significa que tienen mayor frecuencia, pero la amplitud es menor. ¿Sí? Acá, por ejemplo, es de 15 y acá es de 5, ¿sí? Con lo cual es mucho menor. Y esto también se corresponde a lo que veíamos antes, que baja la producción de testosterona en el hombre durante la vejez, a partir de los 60 años, y está dado entonces por una reducción de estos pulsos de LH. Bien, acá también otro trabajo para mostrarles la diferencia. Acá en realidad podemos ver dos cosas. Por un lado, estos son los niveles de testosterona, ¿sí? En hombres jóvenes, son los de arriba, y en hombres mayores. Y algo, bueno, que es interesante para que vean que en realidad, bueno, como estas hormonas tienen una secreción que es circadiana, ¿sí? Si recuerdan, la GnRH se producía sobre todo en la noche, mayor cantidad, lo mismo con la LH, y esto se ve reflejado en el patrón diurno de secreción de testosterona, ¿sí? ¿Qué vemos acá? Que los niveles son mayores en la mañana, ¿sí? Esto es en la hora del día, ¿sí? Y durante la noche, y que después, durante el día, están más bajos. Y como vemos, estos cambios son mayores también porque los niveles son mayores en los hombres jóvenes que en los mayores. Bien, bueno, y lo último que tenía para mostrar, en realidad este es un ejemplo como el uso de los esteroides que se usan como anabólicos, que en realidad lo que hacen son
como andrógenos sintéticos, que lo que van a hacer es reúnen al receptor de andrógenos, ¿sí? Es algo que puede ser usado como suplemento, dado sobre todo la función que habíamos dicho que la testosterona tiene en estimular todo lo que es el crecimiento de la masa muscular, ¿sí? Se sabe que si se dan suplementos de andrógenos más proteínas y entrenamiento, hace que se desarrollen mucho los músculos. Pero esto puede tener consecuencias a nivel de lo que es la fisiología del hombre, ¿sí? Entre otras cosas puede causar infertilidad. ¿Y esto por qué? ¿Cómo sería el mecanismo? Bueno, esto en realidad es un esquema, esto es del Bernoulli-Levy, que lo que muestra es que cuando nosotros ingerimos, o sea, en este caso un hombre que toma suplementos de andrógenos, estos andrógenos van a estar en altas cantidades en lo que es la circulación sistémica, en la sangre, ¿sí? Esos andrógenos en realidad van a llegar a lo que es el eje hipotálamo-hipófisis que vimos recién, porque son los andrógenos que están circulantes, son los que van a estar regulando el eje. ¿Y qué van a hacer a nivel del hipotálamo y la hipófisis? Van a estar inhibiendo tanto la LH como la FSH. ¿Sí? De esa forma, esta LH va a estar disminuida y, por lo tanto, las células de Leydig van a estar poco estimuladas para poder secretar testosterona. Esta testosterona era importante, habíamos dicho, la que secretaba la célula de Leydig, porque gran parte de ella, de hecho la mayoría, se mantenía dentro de los testículos y era importante para apoyar lo que era la gametogénesis en lo que son los túbulos seminíferos, ¿sí? Que de hecho está 100 veces más concentrada la testosterona dentro del testículo que del exterior. ¿Tá? Y esto entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que si bien vamos a tener muchos andrógenos circulantes en la sangre, dentro del testículo, que es donde son importantes para lo que es la parte de la fertilidad, de la gametogénesis, van a estar disminuidos, ¿sí? Por lo tanto, esta es una causa de infertilidad, ¿sí? Porque la testosterona dentro del testículo va a ser muy bajita por esta retroalimentación. Bueno, y esto sería todo. Les dejo la bibliografía recomendada para esta clase, ¿sí? Que sobre todo el Bernoulli-Levy y el Boron está bastante bien.